Se iba a ir. Muy buenos días, gracias por su asistencia. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa les agradece su presencia en este inicio de las actividades conmemorativas por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y les invita a seguir participando. Nos acompañan en el presidium la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la legislatura, la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval. La diputada Irma Guadalupe Moreno Valles, presidenta de la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política. El diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, secretario de la Comisión Especial para esta conmemoración. Y por supuesto, el doctor Miguel Carbonell, quien estará a cargo de la conferencia de la inauguración titulada Constitución y Derechos Humanos. Invitamos a la diputada Irma Moreno a que nos haga la exposición de motivos de estas conmemoraciones. Muy buenos días, tengan todos y tengan todas bienvenidos y bienvenidas al Congreso del Estado. Saludo con mucho afecto a quienes hoy nos acompañan en el presidium, a mis compañeras y compañeros diputados, tanto que forman la comisión especial como en general quienes están aquí acompañando. De igual manera a toda la audiencia aquí presente, sabemos que tenemos estudiantes, organismos autónomos, a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, bienvenidos, muchas gracias. A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, es deber de esta soberanía traer al presente la construcción del Estado mexicano desde su principal cimiento, nuestra Carta Magna. Uno era el México antes del 5 de febrero de 1917 y otro el que se ha logrado edificar a través del marco normativo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atrás quedó el caudillismo y al frente las instituciones. Triunfó Carranza, triunfó el constitucionalismo, triunfó México. Se restableció el gobierno e inició la pacificación de todas las regiones del país en un marco de instituciones y reglas claras. Se plasmaron las principales demandas sociales, económicas y políticas de la revolución. Se estableció un nuevo orden y la nación mexicana emprendió el rumbo del progreso. Mientras el mundo se lanzaba a una lucha armada por romper el orden establecido, en México entendimos que la única lucha que valía la pena era precisamente la que buscaba restablecer el orden constitucional. Hoy nos toca recordar juntos e iniciar los festejos del centenario de nuestra piedra fundacional como nación moderna, aquella que fortaleció la soberanía de los estados y dio paso al municipio libre, esa por la que nos regimos y que hoy permite que todas las expresiones, colores y partidos se den cita en este recinto. Por mi raza hablará el espíritu, dice el lema de la UNAM, y no me dejará mentir el doctor Carbonell. Allá la otrora fábrica de presidentes, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante mucho tiempo el espíritu sinaloense ha hablado en las aulas. Llevó la voz cantante el orgullo de la Amole Guasave, el doctor Raúl Cervantes Ahumada. Y en tiempos posteriores, la estafeta pasó a otro heredero de la Casa Liberal y Reformista, el sinaloense y doctor en Derecho, Diego Valadez, quien unos días más estará por estos rumbos para hablarnos de la historia de nuestro país y el gran logro de la conquista constitucional de 1917. Doctor Carbonell, es un honor tenerlo hoy en Sinaloa, en el Congreso del Estado.
Siéntanse en su casa, háblenos de la Constitución, háblenos de México, tradúzcanos esa parte de la historia política y de cómo la Constitución mexicana y sus garantías individuales fueron prototipo a nivel mundial. Como bien decía Tolstoy en La Guerra y la Paz, la ciencia del derecho considera al Estado y al poder del mismo modo que los antiguos consideraban al fuego, es decir, algo existente. Nuestra Constitución existe, nuestra Constitución vive. Hoy lo celebramos juntos. Muchas gracias. Pedimos a la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval que nos dé las palabras de inauguración de esta ceremonia. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Diputada Irma Guadalupe Moreno Valle, presidenta de la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de la 62ª legislatura. Diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, secretario de la Comisión Especial para esta conmemoración. Y con ello también felicito a todos y a cada uno de los integrantes que la formaron, porque sin lugar a dudas hicieron un excelente programa. Aprovecho desde hoy para invitarles el próximo miércoles, estará con nosotros el maestro Diego Valadez, en punto de esta misma hora. Doctor Miguel Carbonell, quien nos hace el honor de dictar la conferencia de inauguración de estos festejos, bienvenido. Compañeros diputados de la 62ª legislatura en general, amigos de los medios de comunicación, invitados todos, muy buenos días. Es un gusto y un orgullo estar aquí, recibirlos y compartir con ustedes el honor de participar en las celebraciones por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. México ha vivido una larga travesía para construir las instituciones que le den solidez y equilibrio y que acerquen el ideal de la justicia social, de igualdad plena y oportunidades de desarrollo que todos ambicionamos para nuestro país y nuestros conciudadanos. Durante el siglo XIX, en medio de luchas fratricidas, intervenciones extranjeras, invasiones y muchas otras calamidades, la generación liberal nos entregó un luminoso instrumento, la Constitución de 1857, reconocida internacionalmente por sus características sociales. Luego vino el conflicto armado de principios del siglo XX, la primera gran revolución social contemporánea, que con gran costo de vidas nos legó grandes instituciones, de las que nuestra actual Constitución ha sido la base angular. Varios de los distinguidos conferenciantes que nos harán el favor de acompañarnos y exponernos, como nuestro amigo el doctor Miguel Carbonell, han destacado las virtudes del modelo constitucional mexicano, que permite ir actualizando los conceptos conforme se transforman las condiciones de la sociedad. Es así que esta figura de constituyente permanente nos ha ayudado a pasar sin situaciones traumáticas, a atender un entorno absolutamente novedoso, tanto por el avance de las ciencias sociales como de las tecnologías, hasta alcanzar los llamados derechos de tercera generación y mantener abiertas las expectativas para los nuevos requerimientos. Precisamente en estos días de movilizaciones sociales, de búsquedas de respuestas, la ciudadanía ha volteado los ojos hacia los congresos, sabedores de que los conflictos sí existen, y si existen, se deben de dirimir por la vía legal. Esta legislatura se ha mantenido abierta a todas las expresiones y ha sostenido cauces para el diálogo, reflejando la pluralidad de su composición y la de la sociedad, con respeto absoluto a todas las ópticas y a todos los planteamientos. Permítanme comentar que Sinaloa vive en estos momentos tiempos de cambio.
tiempos de esperanza, tiempos de corrección, apertura y transparencia. Ha habido resistencias, pero se ha avanzado de manera importante. Esta legislatura tiene la plena disposición para ser parte actuante de esos cambios y para concretar esas expectativas. Nos mantendremos así, porque las instituciones son el vehículo para expresar las aspiraciones de la sociedad. Una Constitución de 100 años como la nuestra se ha podido mantener vigente gracias a esa apertura a la que hoy nos referimos. El doctor Carbonell cita en un artículo algo tan aparentemente sencillo como que a partir del 2011 la Constitución ya no nos otorga, sino nos reconoce a los individuos los derechos humanos, las garantías de los mismos, algo que jurídicamente tiene gran peso para el ejercicio de esos derechos. Ha habido cambios de gran impacto, algunos incluso muy polémicos, que han buscado modernizar las relaciones entre los grupos sociales, los factores de la producción, los ciudadanos y sus gobernantes. En fin, una dinámica permanente que enriquece nuestra estructura jurídica y trata de construir un modelo de país más humano, más vivo, más justo. A lo largo de estas celebraciones escucharemos a algunos de los más talentosos expositores que el país tiene en materia de constitucionalismo, así como especialistas en temas apasionantes. Por cierto, no sobra nunca mencionar los grandes méritos de este estudioso del derecho que hoy nos acompaña, que es don Miguel Carbonell, a quien se reconoce como uno de los grandes jurisconsultos contemporáneos, cuyo concurso en el debate nacional y su elevada especialidad hacen que este evento se vea honrado y enriquecido. Gracias, doctor, por su generosa disposición para con Sinaloa y para con este Congreso. Estaremos aquí durante las siguientes 3 semanas, lo mismo en conferencias tan destacadas como la de hoy, que nos permite con su presencia iniciar con el pie derecho, con talleres infantiles y juveniles, actividades artísticas y ceremonias de reconocimiento a nuestros constitucionalistas de 1917 y a los de todo el país. No se trata de actos académicos solamente formales, que ya con esas características serían muy valiosos, sino que además todos tenemos presentes las virtudes, las vías y los fundamentos de este documento formidable que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los invito a que con las armas que ella nos proporciona, busquemos cada quien desde su trinchera luchar por una nación fuerte ante los problemas que vienen del exterior, tolerante ante las divergencias que existan en el interior y sobre todo unida para sacar adelante los mejores proyectos de los mexicanos. Este año no solo festejamos el centenario de nuestra Carta Magna, celebramos la grandeza de formar parte de esta nación. Es así como les pido nos pongamos de pie, por favor, para que siendo las 11:35 del día 16 de enero del año 2017, declaro formalmente inaugurados los trabajos para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Enhorabuena a todos, todos estamos de festejo. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de los titulares de los organismos autónomos del Estado, de organismos sociales y de colegios de profesionistas. Invitamos a los miembros del Presidium a pasar al frente a disfrutar de esta conferencia, mientras
Les recordamos que el doctor Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar este nivel, autor de 44 libros y coordinador o compilador de otras 49 obras. Ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 900 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado obras colectivas de gran importancia en México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada de 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana de 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana de 10 tomos y los derechos del pueblo mexicano México a través de sus constituciones, 25 tomos. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Le han otorgado varios premios y reconocimientos, como ejemplo el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es articulista en el periódico El Universal y, por supuesto, no acabaríamos si seguimos con cada uno de sus detalles. Bienvenido, doctor, gracias, y es su público. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero privilegio, es un gusto y un honor estar aquí esta mañana, porque, como bien se dijo, estamos de celebración, estamos conmemorando los primeros 100 años de vida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta de Querétaro, que fue promulgada después de los trabajos del Congreso Constituyente en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. Y pues para quienes nos hemos dedicado, no de ahora, sino desde hace muchos años, a los temas constitucionales, haber llegado a este momento representa una gran emoción, en lo personal, en lo académico, en lo institucional. Agradezco mucho al Congreso de Sinaloa, a la Comisión Especial encargada de los actos conmemorativos de este centenario aquí en el Estado, y a todas y todos ustedes que me permiten estar nuevamente aquí, porque ya he estado en repetidas ocasiones en este mismo auditorio, en este mismo espacio, y siempre venir a Sinaloa, donde tengo antiguos amigos. Aquí hay varios con los que he compartido desde hace muchos años. Por ahí anda también Jesús Ramírez Millán. ¿Dónde andas, Jesús? Ahí está Jesús, desde hace muchos años. José Carlos, por supuesto, Rosy, muchos amigos, muchos amigos. La verdad es que me siento como en casa, efectivamente, diputada, gracias por haberlo mencionado, me siento como en casa. Y el tema que hoy nos convoca, pues también es un tema que me es especialmente cercano, al cual le he dedicado muchas horas de mi formación y de mi trabajo académico, y muchos libros también, muchas obras sobre los temas de derechos humanos. Es un tema inmenso. Me emocionó también que la diputada Irma Guadalupe Moreno tuviera la gentileza, la generosidad de mencionar a mi alma mater. Como ustedes saben, ya lo escucharon, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, como dijo la diputada, otrora fábrica de presidentes, ¿no? Ya no salen de ahí, ¿no? Ya no salen de ahí todos, pero en su momento lo fue. En su momento, ciertamente, la historia avala sus palabras, diputada, y me emocionó que mencionara usted a don Raúl Cervantes Ahumada, sin duda una eminencia jurídica en la historia de Sinaloa, pero sobre todo yo lo recuerdo a don Raúl, porque me tocó conocerlo, todavía estaba yo empezando la carrera, como un gran profesor de Derecho Mercantil,
Raúl Cervantes Ahumada pues tenía el libro clásico, el de Derecho Mercantil, y daba clases de esa materia en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ya siendo él muy grande, a mí me tocó escucharlo todavía como alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, y me llena de orgullo que lo haya usted mencionado, igual que haya mencionado a quien es mi maestro, y por fortuna mi amigo, que estará aquí el miércoles, Diego Valadez. Ustedes saben que Diego Valadez es, sin duda alguna, una referencia no nada más nacional, internacional en la materia de constitucionalismo. Diego Valadez es posiblemente hoy en día la máxima autoridad en temas constitucionales en toda América Latina, en toda Iberoamérica, porque me consta que Diego Valadez es escuchado, consultado y desde luego invitado a muchos actos académicos en México, en América Latina, pero también en España y en Portugal. Diego además habla portugués, no sé si lo sabían, él hizo parte de sus estudios por la carrera diplomática de su padre, José C. Valadez, en Portugal, así que, en fin, van ustedes a escuchar a una eminencia el miércoles, y yo por eso, por todos estos recuerdos que me trajo su discurso, se lo agradezco, diputado, y la oportunidad de estar aquí. Hace unos días escuché, como muchos de ustedes seguramente, un discurso del presidente Enrique Peña Nieto en el que nos convocaba a todos a un propósito de unidad nacional. No digo nada que no sepan si expreso que hay cosas, cuando escucho al presidente, con las que estoy de acuerdo, y hay cosas, cuando escucho al presidente, con las que no estoy de acuerdo. Hay decisiones que ha tomado el gobierno federal que me han parecido plausibles y otras que me han parecido equivocadas. Y lo he expresado públicamente, por eso les digo que no estoy sorprendiendo a nadie. Pero escuchando ese discurso, aún en este ambiente crispado, en este ambiente enervado, enojado, después de la subida de la gasolina, me pareció que lo que decía el presidente tenía mucho sentido. Hoy enfrentamos un reto enorme en el plano doméstico y en el plano internacional, y si no remamos todos en la misma dirección, si no tenemos ese ímpetu de unidad nacional, corremos un enorme peligro. No es una broma lo que va a pasar en Estados Unidos a partir del 20 de enero. No es una cosa menor. No nos estamos enfrentando con una oleada de crímenes, no nos estamos enfrentando con un 20% aumento, no. Estamos enfrentando con un monstruo de enorme capacidad para hacer daño a este país. Sencillamente piensen en que, lejos de lograr el objetivo de deportar a 11 millones de personas, con que deporte a 2 millones. ¿Qué va a pasar con las instituciones de este país? Salud, educación, seguridad pública, trabajo. El presidente Peña Nieto dice, hay que enfocarnos en la unidad nacional en este momento, grandes desafíos, y creo que tiene razón. Pero cuando lo escuchaba, dije, ¿y qué es lo que va a generar esta unidad nacional? ¿Dónde está esta unidad? ¿Qué es? Más allá de un adorno en un discurso político. Esa unidad nacional, amigas y amigos, es lo que hoy estamos celebrando. ¿Dónde está el terreno común de todos los mexicanos? Porque hay un México plural, ya lo decían, hay un México diverso, en buena hora. Unos votan a un partido y otros votan a otro partido. Unos tienen una preferencia sexual y otros tienen otra preferencia sexual. Unos tienen una ideología y otros tienen otra ideología. Unos ganan un poquito más y otros un poquito menos. Está bien, ese es el México plural que hoy tenemos y que también en parte estamos conmemorando. Pero hay un cemento, hay una pieza que nos une. Decía John Elster, el gran filósofo noruego, el cemento de la sociedad, ¿dónde está hoy? ¿Acaso está en el discurso de los políticos? Yo creo que no. ¿Acaso está en el crecimiento del Producto Interno Bruto? Yo creo que no. Yo creo que si hay un cemento que nos une como sociedad, ese cemento es la Constitución. Porque cada quien podrá pensar cuál es la mejor ruta para el desarrollo de este país. Unos dirán, es bueno que siga gobernando tal partido. Otros dirán, es momento de volver a cambiar. Otros celebrarán la alternancia, otros convocarán a la desobediencia civil, por ahí ha habido manifestaciones en ese sentido. Pero todos estaremos de acuerdo en que ese desarrollo no llegará si no tenemos libertad de expresión.
si no estamos protegidos frente a la no discriminación, si no respetamos el debido proceso legal, si no hacemos lo posible para que los órganos impartidores de justicia trabajen y trabajen bien. Eso es lo que nos une, ese es el camino común, el respeto a los derechos humanos y el respeto al orden constitucional, porque hay algo en lo que todos creemos: fuera de ese marco no hay desarrollo, fuera de ese marco no puede haber calidad de vida. Tenemos que trabajar más duro para que haya salud, educación, vivienda, respeto al medio ambiente, cierto, pero todo eso está en la Constitución, todo eso está. Tengo muchos amigos, se imaginarán ustedes, en la política, de diversos partidos, afortunadamente, es lo bueno de ser académico. Puede uno tener relaciones con varios partidos sin que lo vean a uno mal, ¿verdad? Y muchos de los amigos que están ya saben, perdón por los políticos aquí presentes, pero ya saben, el propósito de un político es ver si están en un cargo cuál va a ser el siguiente cargo, o por lo menos cómo van a permanecer en el cargo. Y está bien, no se asusten, es lógico. No vamos a decir que no es, así es, y está bien que lo hagan porque esa es su carrera, y necesitamos en México políticos profesionales que sepan de lo que están trabajando. Pero muchos de ellos, de repente platicando en reuniones privadas, me dicen: oye, estoy preparando mi proyecto, o estoy preparando mi discurso, o estoy preparando mi programa electoral, ¿qué crees que debería poner? Y mi respuesta es muy sencilla: pon lo que está en la Constitución, porque ese es el mejor programa posible. ¿Cuál es el mejor programa posible hoy? ¿Cuál es el programa que verdaderamente emanciparía a millones de mexicanos si lo logramos aplicar a cabalidad? La Constitución. Ahí está. ¿Cuáles son los grandes problemas de este país? Inseguridad pública. Lean el artículo 21. Que en México se discrimina, y se discrimina mucho, a mujeres, a indígenas, a personas con discapacidad. Lean el artículo 1, párrafo 5. Ahí está el mandato de no discriminación y de respeto a la dignidad. ¿Cuál es el problema? Que no se ejerce control sobre los gobernantes, que los gobernantes gobiernan como les da la gana y nadie los supervisa y nadie los revisa. Tenemos una auditoría superior de fiscalización en el artículo 79. Tenemos un checks and balances, dirían los padres fundadores de la Constitución de Filadelfia. Ese es el mejor programa político. Estoy enormemente contento y enormemente agradecido de esta oportunidad para platicar, porque ese es el cemento de la sociedad. Hoy estamos festejando al país, no a una clase política, no a los políticos, no a quienes nos representan bien, regular o mal, no. Nos estamos festejando como nación, y eso no es muy común, no es muy frecuente, a diferencia de otros países. Me daba envidia, debo reconocerlo públicamente, escuchar el discurso de despedida del presidente Barack Obama. ¿Lo vieron? En Chicago, la semana. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? ¿Vieron qué elocuencia? ¿Vieron qué profundidad? ¿Y qué dijo Barack Obama? Dijo: ustedes fueron el cambio. Ustedes me hicieron mejor presidente y ustedes me hicieron mejor persona. Y dio datos, dio cifras: crecimiento económico, generación de empleos. Y comparó cómo estaba Estados Unidos el 20 de enero del 2009 cuando tomó posesión y cómo lo está entregando. Un Estados Unidos en crisis económica en el 2009. La explosión de las hipotecas basura, de los bonos basura. ¿Y cómo está entregando el país? ¿Y a quién? Bueno, eso no. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Ese es para otro día. Pero fíjense cómo ese gran discurso también es un discurso que en México merecemos tener. También es un discurso que este país necesita, porque este país, alguna vez leí un artículo en el New York Times que decía que Barack Obama era el motivador nacional, el presidente motivacional, lo decían. Y este país necesita no un presidente, ya tiene uno, pero necesita una gran motivación nacional. Necesitamos festejarnos a nosotros mismos. Necesitamos volver a pensar que podemos, porque claro que podemos. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el 1 de enero? Bueno, que la gasolina cuesta un 20% más, sí, pero seguimos siendo el mismo país. Seguimos siendo el mismo país que tiene una enorme capacidad exportadora. Seguimos siendo el país que trabaja el mayor número de horas según un reporte de la OCDE. En ningún país se trabajan más horas. Si esas horas están bien mal aprovechadas, ese es otro tema. Pero trabajamos muchísimas horas, nos despertamos temprano. La gente que no vive en la Ciudad de México me pregunta: ¿cuál es la hora punta del tráfico? 5 de la mañana empieza. ¿Cómo? 5 de la mañana. La gente ya está en la calle, ya está en la calle.
A las 5 de la mañana ya hay tráfico en la Ciudad de México. Y no porque la gente salga de los antros o de divertirse, porque va a trabajar todos los días. Es el mismo país que tiene bellezas incomparables como Cancún y la Riviera Maya. Es el mismo país que tiene la comida yucateca. Es el mismo país de la sangre tarahumara. Es el mismo país que ha remontado tantas y tantas crisis pese a todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos aguantado. Y remontaremos esta crisis. Remontaremos esta crisis, remontaremos esos desafíos. Y ese es el discurso que vale la pena construir. Eso es lo que tenemos que recordar, que somos el país que vamos a poder porque ya pudimos, porque lo hemos hecho antes, y que tenemos un programa y tenemos un rumbo, y se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hoy la estamos festejando. Así que tenemos muchas cosas por las cuales sentirnos muy orgullosos. Pero tengo que hablar de derechos humanos porque para eso me invitaron. Así que después de esta larguísima introducción sobre derechos humanos les quiero decir que la Constitución mexicana fue desde luego pionera en muchos temas. Ha sido reconocida como la primera en el mundo, antes que la Constitución alemana de Weimar de 1919 en reconocimiento de derechos sociales, por ejemplo. Ha sido la primera Constitución que reconoció las clases sociales. Hay derechos de trabajadores, desde la Carta de Querétaro, hay derechos de campesinos, hay un régimen de tenencia de la tierra que fue reformado en el 92, pero que durante muchos años sirvió para combatir el latifundio, ya por ahí se mencionó en el artículo 27. Creo que en términos de derechos humanos, la Constitución ha sido una palanca de soporte para el desarrollo nacional, pero lo sigue siendo hoy, porque, por ejemplo, en el 2011 se modifica el artículo primero constitucional para pasar a concebir los derechos, ahora llamados derechos humanos, antes garantías individuales, ya no como derechos de base solamente constitucional. Muchos de ustedes que estudiaron Derecho antes, como yo, antes del 2011, se acuerdan que estudiábamos las garantías individuales y nos explicaban la Constitución. ¿Qué pasa después de 2011? El artículo primero dice, ¿qué derechos tenemos? No nada más los que están en la Constitución, aquellos derechos humanos que están en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Y si ustedes se meten a la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el micrositio dedicado precisamente en esa página a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, verán la lista completa de tratados que México ha firmado y ratificado que contienen algún derecho humano. ¿Y saben cuántos son? 210. 210 tratados internacionales que contienen derechos que tienen rango constitucional. Entonces, fíjense la inteligencia de esta reforma de 2011, la oportunidad de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que nos alargó muchísimo el catálogo de derechos que hoy tenemos. Ojo, con el máximo rango jurídico, con la máxima jerarquía, porque a esa pregunta que muchos, los que damos clase constitucional, dedicábamos horas a explicarle a los alumnos, ¿no? La jerarquía entre constitución, tratados y leyes. Esa pregunta hoy en materia de derechos humanos dejó de tener sentido. ¿Qué jerarquía tienen los tratados? Lo dice la Corte. Los tratados internacionales que contengan derechos humanos hoy son constitución. Fíjense en esa palabra, son constitución. Así que hoy tenemos que leer nuestra Carta Magna junto con los tratados internacionales. Y no es una postura académica, no es una postura teórica, lo dice el propio artículo primero de nuestra Carta Magna. Pero no solamente tenemos constitución y tenemos tratados que contemplan derechos humanos, sino que tenemos también una enorme vía de desarrollo en la jurisprudencia. Quien quiera saber hoy qué derechos humanos tenemos, tiene que voltear a ver a la Constitución, a los 210 tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, pero también a la jurisprudencia, al trabajo de los jueces. Había una larga disputa académica que hoy no voy a demorarme ni medio segundo en explicar sobre si los jueces crean o no crean derechos. Claro que crean derechos los jueces, todos los días. En la jurisprudencia hay derechos creados por los jueces, ahorita les voy a poner ejemplos. Así que, si quisiéramos responder a la pregunta ¿qué derechos tenemos? Tenemos que voltear a ver la jurisprudencia.
Ojo, nacional e internacional. Porque también uno podría decir, bueno, pues ahí yo me meto a internet, ¿verdad? Consulto el sistema JUS de la Suprema Corte, saco las tesis de jurisprudencia que hayan interpretado la Constitución y con eso tengo. No. También hay que revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho enormes aportaciones. Fíjense nada más, González y otras contra México, noviembre del 2009, caso Campo Algodonero. Nos puso en el espejo el enorme fracaso nacional en la protección de la integridad física y de la vida de las mujeres. El feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-2003, ese es el periodo que enjuicia la Corte Interamericana en Campo Algodonero. 4.500 mujeres muertas, asesinadas o desaparecidas en un municipio que en ese entonces tenía 1.800.000 habitantes. Imagínense lo que es eso, es un verdadero genocidio lo que pasó en Ciudad Juárez. ¿Y cómo se investigaron esos asesinatos y desapariciones de mujeres? Con la peor negligencia posible. La Corte Interamericana en la sentencia relata la cantidad de errores cometidos por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y es una verdadera vergüenza nacional. Pero ¿saben qué? Qué bueno que se dictó esa sentencia. Esa sentencia es una voz de alarma, es una sirena en medio de la noche, porque infortunadamente el feminicidio en México no se ha terminado. Siguen matando mujeres en este país por el hecho de ser mujeres, independientemente del clima de violencia que hay. Claro que hay un clima de violencia, nadie lo va a ocultar, pero el problema del feminicidio es que matan a las mujeres por ser mujeres. Hay un estudio brutal de INEGI, búsquenlo, en donde INEGI examina, con base precisamente en las autopsias derivadas de crímenes violentos contra la vida de las personas, la forma en que la persona perdió la vida. La forma. Y hay una diferencia radical en cómo pierden la vida los hombres que son asesinados, los hombres, y cómo pierden la vida las mujeres que son asesinadas. Causa número 1 de asesinatos o causa número 1 de la muerte de hombres, disparos por arma de fuego. Causa número 1 de muerte de mujeres, asfixia o asesinadas con armas punzocortantes o contundentes, o sea, cuchillos, martillazos, pedradas, etcétera. Bueno, si allí no hay una diferencia enorme, díganme ustedes qué está pasando. Estamos todavía en presencia de un genocidio, un feminicidio en México, y eso la Corte Interamericana lo puso en evidencia en 2009. Rosendo Radilla Pacheco, caso Radilla, desaparición forzada. O no tenemos un problema de desaparición forzada, o no lo hemos tenido. Y fíjense que no es un problema nuevo. Rosendo Radilla Pacheco fue desaparecido de manera forzada en 1974. Es un caso que viene de 1974, del momento en que se libró la guerra sucia del Estado mexicano contra la guerrilla en la Sierra de Guerrero. Ahí desapareció Rosendo Radilla. Y la Corte Interamericana nos llama la atención también y nos dice, tienen que hacer cosas para evitar que esto se repita, tienen que dar con los restos de Rosendo Radilla. Por ahí hay excavaciones en la Sierra de Guerrero, todavía no los encuentran, quién sabe si lo van a encontrar, yo lo veo complicado, pero se tienen que hacer cosas, y la Corte Interamericana nos lo recordó. Casos de tortura de militares, por ejemplo, contra mujeres, el caso Inés Fernández, el caso de los 2 ecologistas de Guerrero, casos de violación de derechos humanos de participación política, Jorge Castañeda Guzmán contra México también, candidaturas independientes. ¿Por qué creen que...? Yo sé que ahora hay muchos políticos que dicen, estamos a favor de las candidaturas independientes. Sí, claro, pero porque Jorge Castañeda presionó desde la Corte e iba a ganar ese caso en la Corte. Y entonces México dijo, no, antes de que nos ganen, mejor ponemos las candidaturas. Bueno, ahí está. Y llegaron las candidaturas independientes. ¿Y saben qué? Qué bueno, porque cuanta más opción y cuanta más competencia tengamos en el mercado político, mejor. No son la panacea, ¿eh? No son la panacea, no es que ya lleguen los independientes, sean limpios, puros, químicamente ajenos al... No, tampoco. Si no vienen de Marte, ¿no? Pero le meten un poquito de presión a los partidos, porque si no los partidos están ahí muy cómodos también, recibiendo sus prerrogativas. Así que yo creo que por ahí, fíjense. Y
vienen dos casos. Estoy hablando del pasado, pero ¿qué está pasando en el presente y qué va a pasar con la jurisprudencia interamericana? Vienen dos casos muy importantes. Es público, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Atenco. El caso Atenco ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oigan esto, no lo sé, no tengo una bola de cristal, no puedo saberlo, pero acéptenme un pronóstico. Van a condenar a México en el caso Atenco. Se los puedo casi firmar, se los puedo asegurar. ¿Y por qué? Pues porque hubo tremendas violaciones de derechos humanos, porque no se sabe ejercer de manera proporcional la fuerza pública y porque todo poder sin límites es un poder que tiende al exceso. Lo sabía Montesquieu cuando en 1764 escribió El espíritu de las leyes. Lo sabía Lord Acton cuando dijo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso fue lo que pasó en Atenco. Tenían asegurados a los detenidos, detenidas, también mujeres, y en vez de aplicar simplemente la ley y proceder a asegurarlas de manera razonable y proporcional, poniéndole, por ejemplo, unas esposas o simplemente ubicándolas en un vehículo para trasladarlas a las agencias del Ministerio Público, las violaron en los camiones. Iban subiendo los autobuses y hay testimonios de varias víctimas que los policías metieron los dedos en las partes íntimas de las mujeres. Y uno de ellos tuvo el descaro de poner su miembro viril en la boca de una de las víctimas. Y eso está documentado y nos va a acarrear una sentencia internacional. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! Porque lo merecemos. Merecemos ser exhibidos. Y el otro, un caso muy delicado. Asesinato de 2 niñas en Chihuahua, otra vez Chihuahua, dolorosamente Chihuahua, en el marco de la lucha del Estado mexicano contra los cárteles de la droga. Ya llegó a la Corte Interamericana. Ya llegó. Y nos van a condenar también. Porque hubo excesos en la lucha contra los cárteles de la droga. Hubo violaciones de derechos humanos. Así que la verdad es que en el tema que hoy nos convoca la Corte Interamericana nos ha venido a enriquecer y nos seguirá enriqueciendo y son llamadas de atención para este país. Un país que tiene que saber mirarse al espejo. No nos tiene que dar pena eso. Bueno, un poquito sí, pero tiene que ser una llamada para que hagamos mejor las cosas, para que nos tomemos en serio el tema que hoy nos convoca, para que el ejercicio de las funciones públicas, todas, sea apegado al marco jurídico de los derechos humanos y al marco jurídico que nos da la Constitución. Y en materia de jurisprudencia nacional de derechos humanos, ¿qué tenemos? Tenemos muchas novedades. La verdad es que nuestros tribunales federales han ido incluso avanzando más rápido que nuestros órganos legislativos. Por ejemplo, con base en un derecho humano que no está en la Constitución, para que vean cómo sí los jueces crean derechos, el llamado derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Vean nada más, ¿en qué artículo está de la Constitución? No está en ningún artículo, pero está en muchas tesis jurisprudenciales que han permitido, pongo 2 ejemplos de los varios que habría, pongo 2 ejemplos. Han permitido, por ejemplo, que las personas casadas que se quieran divorciar lo puedan hacer sin expresión de causa, sin justificar ninguna causal. Ahora imagínense lo que significa eso para millones de personas, millones de personas. Claro que quienes son abogados y tienen experiencia litigando en materia familiar no estarán muy contentos, porque antes se cobraban muy bien los honorarios de un divorcio, porque uno como abogado, ¿qué hacía? No me da pena decirlo, pues es la verdad, cualquiera lo sabe. La hacíamos de novelistas. ¿Por qué la hacíamos de novelistas? Llegaba la señora a tu despacho, oiga, fíjese que ya estoy harto del... Está bien, ya me quiero... Está bien, señora, entonces vamos a ir y vamos a decir que le pegaba. Oiga, no, perdóneme, a mí nunca me pegó, o sea, es un indolente, es un barbaján, pero nunca me pegó. Señora, vamos a decir que le pegaba. Vamos a decir que le gritaba, llegó en Navidad y le gritó y le faltó. No, nunca me gritó. Es más, el problema es que no me hablaba. No, vamos a decir que le gritaba. Inventábamos una novela. ¿Por qué? Porque la ley nos lo exigía. Si no, no te podías divorciar. ¿Qué dice ahora la jurisprudencia de la Corte? ¿Te quieres ir? Adiós. Adiós, se acabó. Oigan, qué bueno es tratarnos como adultos nada más, porque uno puede cometer errores.
Uno se puede equivocar, te casas muy enamorado y unos cuantos semanas o meses después te das cuenta que no es lo tuyo, que qué estás haciendo ahí. Bueno, ¿se puede o no se puede? O a ver quién no ha cometido nunca un error de esos. Sin contar historias personales. Entonces, eso está reconocido. Fíjense qué debate tan importante. 2, dice la Corte, lo dijo este año que pasó, el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite que exista un consumo, así lo dijo, lo estoy citando literal las palabras de la sentencia de la Corte, ponencia del señor ministro Arturo Saldívar, un consumo lúdico de estupefacientes, particularmente de marihuana. ¿El tema de marihuana en qué se basó? Cuando dieron los 4 amparos, cuando se otorga el amparo a esas 4 personas que estaban poniendo en duda el tema de la persecución penal de las drogas en México, ¿por qué se dio? ¿Cuál fue el fundamento jurídico? Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ese es un debate que México necesita, Ese es un debate que México necesita. Tengo un amigo que está en la política, permítanme que no haga público su nombre ni el partido en el que milita, pero me decía, ¿cuál sería la respuesta más inteligente del Estado mexicano frente a las bravuconadas de Donald Trump y frente a las amenazas? Porque son amenazas. ¿Cuál sería la mejor respuesta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos y con qué podemos nivelar la cancha? Porque ahorita la cancha está así. Ahorita la cancha está en que Ford no inviertas. Ahora acaba de lanzar hoy contra BMW. Bueno, ¿qué va a pasar al rato? No, entonces nadie puede venir aquí. Entonces ya nadie, no nos va a caer ni un centavo, ni un peso. ¿Cómo nivelamos la cancha? Y me decía este amigo, nosotros tenemos 2 cosas con las cuales les podemos hacer mucho daño. Tenemos droga y tenemos personas. Vamos a aventarles personas. México ha taponado la frontera sur para evitar que centroamericanos lleguen a Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que hacer este trabajo? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo el trabajo del patio trasero? ¿Nos quieren lastimar? Vamos a responder. Nivelemos la cancha. Si se pone rudo el asunto, legalicemos todas las drogas. México no va a hacer nada para parar ninguna droga nunca jamás. Párenlas en Nueva York, párenlas en Chicago, párenlas en Los Ángeles. Sí, porque negociar desde acá está difícil, ¿no? Oye, ya nos amenazaste, te quedas callado. Oye, otra vez, y pues bueno, ya no llegó Ford. Bueno, ya no llegó. Ya no llegó BMW, pues ya no llegó. ¿Y qué hacemos? Porque estos son los típicos bravucones del patio del colegio. Son los tipos que te amenazan y te amenazan hasta que te les paras enfrente y dices hasta aquí. Y México ciertamente ponérsele a la brava con Estados Unidos pues sí está difícil. Pero vamos a luchar con lo que tengamos, decía este amigo. Yo no sé si tiene razón o no. Fíjense, otro tema. Acaba de sacar la Suprema Corte una jurisprudencia, todavía no se publica el engrose, porque ya saben que los que sigan el debate en la Corte saben que una cosa es la discusión y otra cosa es el engrose, o sea, el texto definitivo de la sentencia. Pero con base en un derecho, así lo dijo la discusión, proyecto del ministro Saldívar también, con base en un derecho a la dignidad, la Corte resolvió que las parejas, las personas, pues los padres de padre y madre, pueden decidir libremente el orden de los apellidos de los hijos. El orden, eso ya está. Eso ya se votó, ya se decidió. O sea, esta idea de que siempre va en el orden el apellido paterno y en segundo lugar el apellido materno, la Corte dijo no, porque eso es contrario a la idea de dignidad y es contrario a la igualdad entre hombres y mujeres. Claro, inmediatamente que salió la discusión, leí unos comentarios en Facebook diciendo, no, la Corte, ¿qué? ¿Saben qué? ¿Está cambiando un esquema tradicional? Sí. ¿Va a generar discusiones en la pareja? Pues sí, porque antes ya era un automático, ¿verdad? Bueno, yo no quería, pero mira lo que dice la ley. Y ahora vas a tener que argumentarle a tu señora. ¿O por qué antes y después el otro? Pero ¿saben qué? Qué bueno, porque eso reflejaba un estereotipo de patriarcado. Siempre el apellido del varón. Bueno, y la Corte nos dice, ¿y por qué? ¿Y saben qué? Qué bueno. Ese es el tipo de discusiones que este país merece. Hay también, en otros avances que quiero relatarles, una cosa interesante que se ha venido reflejando en la reforma de 2011 al artículo 1 y en la jurisprudencia sobre los derechos humanos de las personas jurídicas. Porque uno piensa en derechos humanos y piensa en individuos.
Aquí hay un titular de derechos humanos, aquí hay un titular de derechos humanos, aquí hay un titular de derechos humanos. Pero la reforma de 2011, cuando cambia al sujeto fíjense, una palabra nada más, una palabra. Por eso es que yo siempre le digo a los diputados, tomen en serio el lenguaje, porque una palabra puede arrojar grandes cambios. Cambió la palabra del sujeto titular de derechos del artículo primero, de individuo a persona. Ojo, de individuo a persona. Luego, individuo, ¿quién es? Este señor, esta señorita, esos son individuos. Pero cuando la Constitución, el artículo primero dice personas, sin más, personas. ¿Quiénes tienen derechos humanos? Personas. Entonces está hablando de personas físicas, pero también de personas morales. En otras palabras, ¿las empresas tienen derechos humanos? Respuesta de la jurisprudencia de la Corte con fundamento del artículo primero. Sí. Sí. ¿Todos los derechos humanos? No. Porque hay algunos derechos que son de ejercicio personalísimo. El derecho de votar, por ejemplo. El derecho a la salud, por ejemplo. Bueno, pues una empresa no tiene un derecho a la salud como tal. Las personas que trabajan en esa empresa tienen derecho a la salud. Pero fíjense cómo se nos está abriendo otro canal de reflexión que quienes estudiamos derecho hace unos años nunca hubiéramos pensado. Otra, la Suprema Corte, particularmente desde el 2009, la ponencia del señor ministro, la tercera vez que lo menciono, Arturo Saldívar, pero ha hecho un trabajo muy importante, abrió toda una veta jurisprudencial sobre la vigencia de los derechos humanos en las relaciones entre particulares. Muchos de los que estudiamos derecho nos formamos, yo diría 60 generaciones, con un libro en este tema, en el tema de las garantías, el libro del maestro Ignacio Burgoa. Y me acuerdo muy bien porque yo llevé Derecho Constitucional con él en la Facultad de Derecho, fue mi maestro, y el libro de garantías pues fue el libro de texto con el que nos formamos, como el libro de amparo, que también, pues el libro de amparo de Burgoa, ustedes lo saben, es legendario verdaderamente. En el libro de las garantías de Burgoa dice, me acuerdo perfecto porque me lo tuve que memorizar, ¿verdad? Y son cosas que no olvida uno. Una garantía individual se define como una relación jurídica de supra a subordinación entre un sujeto activo o titular de la garantía, que siempre es un particular, y un sujeto pasivo u obligado por la garantía, que siempre es una autoridad. Esa es la definición que daba Burgoa. Y es la que nos aprendimos y con eso pasamos el examen. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Que no te daba margen, no te daba cancha a pensar en esto. ¿Los particulares pueden violar derechos humanos? Y ahora la reforma 2011 y la Corte te dice, sí pueden, sí pueden. Los derechos humanos rigen también en las relaciones entre particulares. Y les pongo dos ejemplos. En un asunto precursor de hace 5 años más o menos, en un juicio civil de divorcio, cuando todavía se tenían que acreditar causales, una parte del juicio, de hecho era la dama en cuestión del matrimonio, bueno, antes del matrimonio igualitario, presenta como prueba en el juicio civil de divorcio, ojo, no un juicio penal, civil de divorcio, presenta como prueba una serie de emails que la señora encontró sin querer, porque eso siempre es sin querer. En la computadora de su casa, es decir, estaba un día en su casa y sin querer, ¿verdad? Abrió la computadora, estaba el email de su esposo abierto y sin querer se puso a revisar los mensajes y había mensajes muy comprometedores de una persona que podríamos llamar con toda justicia una tercera interesada. Los que saben de amparo saben a qué me refiero. Una tercera interesada. Y entonces lo que hizo la señora fue imprimirlos uno tras otro y aportarlos como prueba en el juicio civil de divorcio. Bueno, el caso llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice, son pruebas totalmente nulas, porque esa señora violó el artículo 16 constitucional. ¿Cómo? Sí, inviolabilidad de comunicaciones privadas. La señora en sus alegatos, ojo, porque ese es un asunto que hay que leer, es un asunto interesante. La señora en sus alegatos dice, y en parte se entiende desde el punto de vista humano, es que la computadora era mía, yo la pagué y anexa la factura. Sí, no, es cierto.
era mía y este maldito la está usando para mandar estos mensajes. Y bueno, ya saben, ¿no? La Corte dice, primero, hay una violación. Segundo, la violación se produce independientemente de la propiedad de la computadora. Independiente, ¿por qué? Porque lo que está protegido es el mensaje. Lo que está protegido es la comunicación. Si la computadora la pagó uno, la pagó el otro, bueno, pues... Ahora, imagínense lo que eso supone, esa aplicación, en términos de la no discriminación, en términos del derecho al medio ambiente. ¿Los particulares violan el derecho al medio ambiente, sí o no? ¿Los particulares discriminan, sí o no? Claro. Y ahora la Corte ha abierto toda esa veta, que durante generaciones y generaciones de estudiantes de derecho nunca lo alcanzamos a ver, porque todos veíamos el libro de Burgoa y porque todos veíamos las tesis de jurisprudencia de la Corte que decía el amparo solo procede contra actos de autoridad, cosa que la ley de amparo del 2013 ya también cambió. Ya hay amparo contra particulares. Entonces, vean cómo en todos estos temas se ha avanzado. Y un segundo caso, este acaba de salir reciente, bueno, a principios del 2016. Por primera vez se publica en el Semanario Judicial de la Federación, esto es el órgano oficial de difusión de la jurisprudencia, una tesis que en el rubro, ven, el rubro es la frasecita esa que está hasta arriba en negritas, ¿verdad? Incorpora por primera vez el nombre de una red social, Facebook. ¿Cómo fue el caso? Resulta que estaban buscando por la posible presunta comisión de un hecho calificado por la ley como delito a una persona de la cual había un reconocimiento facial, esto es, habían visto a la persona, pero no sabían ni cómo se llamaba, ni dónde vivía, ni nada. No sé cómo encuentran, a través de algún mecanismo, programa de reconocimiento facial, el perfil de esta persona en Facebook, se lo enseñan a la víctima, dicen, sí es o no es, sí es. Ubican naturalmente el nombre y con eso dan con la persona y lo detiene. El abogado defensor, ¿qué dice? Violaron la privacidad, el artículo 16, no sé qué. ¿Qué dice la Corte? No. Porque cuando tú abres tu perfil de Facebook aceptas una serie de condiciones que ninguno de nosotros ha leído jamás, ninguno, en donde dice que entre otras cosas tú aceptas que tu foto de perfil, que hay unos que ponen unos gatitos, unos perritos, o ponen el arco iris, lo que sea, pero la mayoría de nosotros ponemos nuestra foto para que sepan quiénes somos. Tu foto de perfil es pública y eso tú lo aceptaste. Las demás, esas sí las puedes ir modulando en tus grados de privacidad, pero la de perfil es pública. Por tanto, puede ser utilizada para efectos de identificación de una persona. Eso dice la jurisprudencia de la Corte. Facebook en el Semanario Judicial. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado hace unos años? Para que vean cómo todo esto se ha venido construyendo y se ha venido construyendo, creo yo, muy bien. Ahora, quiero decir dos cosas más para ir acercándome a la conclusión. Primero, ¿ha habido avances? Sí. ¿Tenemos mucho que celebrar? Desde luego, pero también tenemos mucho por seguir trabajando. Quiero señalar 4 áreas de especial preocupación. Podrían ser 8, podrían ser 12, pero tampoco me quiero exceder. 4 áreas de especial preocupación en materia de derechos humanos. Primero, creo que tenemos que hacer una reflexión profunda en este país, y sé que nunca es el tiempo indicado, porque si no es el gasolinazo es no sé qué, y si no son las elecciones, y si no es Donald Trump, y siempre pasa algo. Pero estamos soterrando un tema que debería ser un tema que fuera el número 1 en la agenda nacional, la violencia contra las mujeres. Tenemos que pensar en los derechos humanos de las mujeres. Dato del Banco Mundial: las mujeres ganan en México en promedio 20% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Ese no es el país que queremos. Ese no es el país que merecemos. Ese no es un escenario y un esquema de justicia respetuoso de los derechos humanos de las mujeres. Esto hay que decirlo alto y hay que decirlo claro. Hay una discriminación salarial profunda en contra de las mujeres. Luego, hay un dato de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que también se nos pasa, que no vemos porque estamos pendientes de otra cosa, o los que escribimos en el periódico siempre estamos criticando a no sé quién o a no sé cuántos. 20,000 violaciones sexuales al año en este país. Cité la fuente. 20,000 violaciones. En lo que llevo de esta conferencia serían como 10 o 15 o 20. Una brutalidad. Una brutalidad. De esto, naturalmente, se habla muy poco y tenemos que ponerlo en manifiesto. El 95% de las víctimas de estas violaciones son mujeres.
tenemos que empezar y tenemos que discutir como país cómo podemos respetar la libertad y la autodeterminación en materia de ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Tenemos que poner énfasis en ese tema porque hay una buena cantidad, y por cierto, cosa que también, ¿no? Así como que no nos gusta, 80% de los perpetradores de violaciones sexuales en México son o familiares de la víctima o están dentro del círculo de amistades de la propia familia. Sí, porque esta idea que de repente vemos en la película, ¿verdad? O en las series de televisión del violador como el lobo solitario que está esperando a ver a qué hora se baja del camión, no sé qué, para llevarla a un descampado y ahí violarla. Sí lo hay, sí pasa. ¿Para qué decir que no? Sí, pero es el 20% nada más. El 80% tienes al enemigo adentro de tu casa. Y eso es gravísimo, eso habla muy mal de nosotros como sociedad. Y eso hay que mencionarlo. Y luego, otra cosa que también nunca se menciona y que nunca es tiempo, que me tocó, por cierto, defenderlo y dar lugar a un bravío debate, cuando hace 2 o 3 años me invitó la Procuraduría General de Justicia de este estado, aquí muy cerca, en sus instalaciones, también tienen allá un edificio muy bonito, un gran auditorio, a darle un curso sobre derechos de género y violencia de género a los ministerios públicos. Se imaginarán ustedes qué experiencia. Y entonces yo llegué con esto y les dije la ley general para el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres. Les expuse el marco jurídico y les referí que, bueno, pues es lo que dice la ley. Dice que también hay una forma de violencia contra las mujeres que es la violencia psicológica. Y que una manifestación de esa violencia psicológica es cuando los hombres vulneran la dignidad de las mujeres, no permitiéndoles que se vistan como les dé su regalada gana. Entonces los dije a los MPs, ¿verdad? De la Proco, y todo el mundo así. Todo el mundo así, este cual está loco, ¿no? ¿Qué nos viene a decir? Y el argumento es este. El argumento es que tenemos que respetar a las mujeres y tenemos que evitar esta agresión continua, permanente que sufren las mujeres cuando van caminando en la calle y el fulanito de tal, cuando van pasando, les hace el gesto o la palabra o el silbido o lo que yo llamo el sorbido de baba, ¿verdad? Que es... Y que puede parecer una cosa menor en un país donde se matan gentes, donde se decapitan personas. Dicen, bueno, ¿qué importa lo que les digan en la calle? Pues sí importa. ¿Y saben por qué sí importa? Porque es masivo, es diario, es cotidiano, es incómodo, es un ultraje a la dignidad. Y peor, es la semilla del feminicidio. Esa es la semilla del feminicidio. ¿Dónde surge el feminicidio? En que no los paras ahí, en que no los detienes ahí. Porque de un sorbido de baba o de un chiflido o de un pues supuesto piropo, como lo entienden los barbajanes, pasamos a un pequeño empujón o a una nalgadita, ¿verdad? O a una agarradita de no sé qué, y de ahí a un, en fin, y es la pendiente resbaladiza, y esa es la semilla del feminicidio, y tenemos que pararlo, y como país tenemos que ponerlo en evidencia, porque es el derecho humano del 52% de la población, y la forma de preservar la impunidad de estas violaciones es cuando ya no las vemos. Cuando ya da igual. Ah, sí, le chiflaron, bueno, pues sí, pues que se aguante. En esa clase, yo la verdad me divertí mucho, debatí con ellos muy fuerte. Ya saben ustedes, ¿para qué les digo? El carácter de los sinaloenses no se dejan, ni debaten, ni todo. Yo les dije, pero es que la ley dice, pues me vale, bueno. En la Proco, en la Proco. Pero en una de esas dije, bueno, ¿cómo lo convenzo? Es que ya no sabía yo qué más argumentos darles, ¿verdad? Y ya saben, lo voy a decir de manera muy respetuosa, pero lo tengo que decir como era. Ya saben cómo se visten algunos en las Procos, ¿no? O sea, no van de traje y corbata, yo sé que aquí hace mucho calor, pero hay unos que usan, algunos colegas ahí, MPs y policías de investigación, usan jeans 2 tallas menos, ¿no? No sé por qué, de la que deben de usar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, los que están en la Proco lo saben. Bueno. Y entonces, aprovechando esa moda, le dije a uno de ellos, que era de los que más bravos estaban con que no, y no, y no. Y las mujeres nos tienen que respetar, y se tienen que vestir como yo diga, ¿verdad? Porque por eso es mi mujer, así. Y entonces dije, ¿cómo lo voy a convencer a este? Y entonces le dije, a ver,
había también, naturalmente, mujeres en el auditorio, porque, bueno, había compañeras de la Proco, etcétera. Y entonces le dije a este sujeto que estaba necio, y le dije, a ver, pase usted al frente. Y traía unos jeans 2 tallas menos, ¿ah? Entonces le dije a todas las compañeras de la primera fila, le dije, a ver, quédensele viendo en el pantalón. Ya saben en qué parte del pantalón, no en la parte de abajo. Y entonces el cuate, que muy bravucón y muy acá, ¿verdad? Bien sinaloense, ¿verdad? Lo dejé ahí 3 minutos y todas las chavas así. Le dije, ya se puede sentar, compa. El cuate estaba así, ¿no? Como que... Le dije, ¿cómo se sintió? No, profe, horrible, es una falta de respeto. Me están viendo como si fuera carne, me están violando mi dignidad. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Piénselo para la siguiente. Ahí está. Porque es muy sencillo de este lado. Ah, qué padre, ¿verdad? Oye, está la minifalda, hombre, la minifalda. Oye, el escote, qué padre. Hasta que te pasa a ti. Hasta que tú eres el objeto de deseo sexual. Hasta que tú eres visto como carne. Y ahí ya no es tan sencillo, ¿eh? Ahí ya dices, ay, no, o sea, como que, ¿será que traigo el zipper debajo? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Ah, total, no sé si los convenció o no, probablemente no. Pero espero que los haya hecho pensar. Y espero que hoy haya hecho pensar a ustedes también este tema. Segundo, necesitamos pensar un tema, en Sinaloa es delicado, voy a ser muy cuidadoso, pero es el tema de la seguridad pública. Necesitamos pensar como país en la seguridad pública. Ha habido un deterioro en las condiciones de inseguridad en el país. En el año 2007, no lo digo yo, voy a dar el dato de INEGI para que vean que es algo objetivo. En el año 2007, la tasa de homicidio promedio en este país era de 8 por cada 100,000 habitantes. 8 por cada 100,000. En el año 2011, que fue el peor año de la así llamada guerra contra el narcotráfico, fueron 24 por cada 100,000. Retrocedimos 30 años. 3 décadas nos fuimos para atrás, en solo 4 años, del 2007 al 2011. Cerramos, todavía no está el dato oficial, pero algunos adelantos que he podido ver, que me han compartido las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad, cerramos 2016 aproximadamente con 18 por cada 100,000. O sea, ha bajado de 24 a 18. Ciertamente ha habido una disminución, pero todavía es muchísimo. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? 5 por cada 100,000. ¿Cuántos hay en Europa? 3.5 por cada 100,000. Nosotros 18. Sinaloa es el tercer estado con mayor porcentaje de homicidios en el país. No voy a decirle nada a ninguno de ustedes que no sepan. Guerrero, primer lugar, 59 por cada 100,000. Chihuahua, 48 por cada 100,000. Sinaloa, 43 por cada 100,000. Es un tema que tenemos que atender. Dato de INEGI, en la última ENVIPE, la encuesta nacional sobre victimización y percepción de la inseguridad, 33 millones de delitos cometidos cada año. 33 millones de delitos cometidos. ¿Cuánto gasta la gente en protegerse a sí misma? Alarmas, vehículos blindados, rejas en su casa, cambio de cerraduras, etcétera, etcétera. 160,000 millones de pesos cada año. O sea, casi un gasolinazo, ¿no? Decía el secretario de Hacienda, 200,000 millones de pesos. Bueno, ahí está. Eso es lo que la gente gasta. Súmele lo que gasta el gobierno en el combate a la inseguridad. En el 50%, el 93% de todos los delitos no son denunciados. Dato de INEGI, 93% de todos los delitos no son denunciados. En el 7% que sí son denunciados, en la mitad no se hace nada. O sea, se levanta el acta nada más. Sí, ya presentaste la denuncia, pues gracias por participar, ¿verdad? Gracias por venir, pero no se hace nada. En el otro 50%, esto es solo un 3.5%, se inicia verdaderamente y se hacen actos materiales de investigación. Por eso es que el INEGI cifra el dato de impunidad en un 99%. Eso es un fracaso del Estado mexicano. Y viola la Constitución, porque en el artículo 21 la Constitución señala que la seguridad pública es tarea del Estado. Estamos fracasando. Imagínense que van ustedes a un restaurante, esto se los explico de esta manera a mis alumnos de licenciatura. Van ustedes a un restaurante, el que sea, y cada 100 veces que piden un platillo, 99 veces el mesero les trae un platillo que no pidieron. ¿Irían a ese restaurante? Una empresa de mensajería, un DHL, un Federal Express, cada 100 paquetes que envían, 99 lo entregan a alguien que no es el destinatario.
¿Confiarían en esa empresa de mensajería? No, ¿verdad? Ese es nuestro sistema penal. Es un fracaso. Tenemos que poner, ahí se están violando derechos humanos. Creo que tenemos que mejorar en ese tema. 3, migrantes. Hemos puesto mucho énfasis en el discurso a la protección de mexicanos en Estados Unidos. Sí, ¿y aquí? ¿Cómo tratamos a los que llegan de Centroamérica? ¿Qué pasa? Dato de ONU, por ejemplo. 8 de cada 10 mujeres migrantes son agredidas o violadas sexualmente en su tránsito por el territorio nacional. Desde luego, con absoluta impunidad. Tenemos que ver cómo respetamos los derechos de los migrantes también. Tenemos que ver cómo recibimos a los refugiados. Canadá recibió a más de 15,000 refugiados provenientes de la guerra civil que está padeciendo Siria. ¿México cuántos? Sí, porque echar discurso está muy padre, ¿verdad? Y decir Donald Trump, el villano, y las comunidades latinas en Los Ángeles y en Chicago, y está bien. Pero nosotros, ¿qué estamos poniendo de nuestra parte? Dice, no, nosotros ya no queremos sirios porque ya estamos hasta el gorro, ya estamos ahí. Bueno, ¿y entonces? Y en Estados Unidos dicen, y nosotros no queremos mexicanos también. Y eso nos duele, y nos conmueve, y nos llama a la acción. Pero cuando no es con nosotros, entonces no somos solidarios, entonces no somos empáticos, entonces no reconocemos derechos humanos. Yo creo que no. Eso es una doble moral, eso es una incongruencia. Tenemos que voltear a ver a los migrantes que están en suelo nacional. Las tumbas colectivas en Tamaulipas, en San Fernando, deben ser una vergüenza nacional. Eso no se puede tolerar, no se puede permitir. Creo que tenemos que voltear a ver eso. Y cuarto y último punto, con esto cierro esta parte y con esto voy ya terminando. Las cárceles. Vieron seguramente el video porque circuló profusamente en medios nacionales e internacionales del reclusorio norte. Las extorsiones en vivo. ¿Lo escucharon? Pásame a mi mamá, deposítale en el no sé qué. Vieron las tienditas famosas. Todos los que somos abogados y tenemos contacto con reclusorios o gente que está recluida, sabemos que eso no es de ahorita. Las famosas tienditas, bueno, por lo menos en los reclusorios del DF, no sé, en la Ciudad de México, no sé aquí en Sinaloa. Las tienditas de droga en los reclusorios del DF tienen años y años y años. Están más surtidas que el Walmart. Va uno a la tiendita y ahí le ofrecen marihuana, heroína, cocaína, piedra de crack, cemento, pegamento, resistol 5000, porque hay una clase social también, ¿no? Clase social alta, pues es cocaína y heroína. Pero ya los de más abajito, ¿va? Pues es cementito, ¿va? Para que respires con tu bolsita. Pero es público eso. Esos están en el patio de los reclusorios, por eso lo pudieron filmar. Ahí están los videos en internet, véanlos. ¿Qué hay en las cárceles? Sobrepoblación, 132% a nivel nacional promedio. Autogobierno, 25 entidades federativas de las 32 que integran el territorio nacional tienen fenómenos de autogobierno en sus cárceles. ¿Qué significa esto? Que no gobiernan las autoridades, sino los internos. Ellos mandan, ellos ponen sus reglas. Es una claudicación del Estado de Derecho. Yo siempre digo, si el Estado no los puede controlar adentro de 4 paredes, ¿cómo los va a controlar afuera? Si los tienes ahí y no los puedes someter, no los puedes que se apeguen a la legalidad, ahora imagínate afuera. Pues ¿cómo? Tenemos problemas, bueno, enormes de corrupción. En la Ciudad de México hemos documentado que cada pase de lista son 3 al día, tenemos 42,000 internos. Cada interno paga por cada pase de lista 5 pesos. Está documentado. Muchas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo han documentado. Échenle la suma. Los que tengan despachos de abogados, díganme si facturan eso al mes. 5 pesos por 3 veces al día, 15 pesos por 42,000 internos diarios. Se paga sábados y domingos también. Y Semana Santa. Y 1 de enero. No, ahí no hay pierde. Échenle el negociazo que es. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde van esos recursos? ¿Dónde están? ¿Cómo se sacan? ¿Cómo se manejan? Tenemos fenómenos de corrupción. Hay estancias donde duermen 40, los famosos vampiros amarrados a las rejas, ahí como latas de sardina, y hay estancias de lujo, con jacuzzi, aire acondicionado, ¿verdad? Comida de buenos restaurantes, etcétera. Eso pasa todos los días en nuestras cárceles y nos incomoda voltearlo a ver, porque pensamos, si están ahí es por algo, que se frieguen, lo merecen estar ahí. ¿Y saben qué? La verdad es que no todos merecen estar ahí. No todos merecen estar ahí. Se sanciona la pobreza. Se castiga la pobreza, se castiga la desintegración familiar. La mayoría vienen de familias desestructuradas.
la mayoría padecieron en carne propia la violencia y la delincuencia, y terminaron delinquiendo ellos mismos. Así que ahí tenemos mucho que hacer. Por último, todo eso que les llevo con toda la jurisprudencia interamericana, Radilla, Campo Algodonero, etcétera, tiene que ver con lo normativo. Pero hay un elemento final con el que voy a cerrar que no podemos dejar de mencionar en esta conmemoración y en este empeño tan loable y tan legítimo, por supuesto, del Congreso del Estado de Sinaloa por conmemorar nuestra Carta Magna, la cultura constitucional. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha levantado 2 encuestas de cultura constitucional. La primera fue idea, hay que reconocerlo, de Diego Valadez, siendo director del instituto en el año 2003, se levantó la primera. La segunda, siendo director Héctor Fix Fierro, 2011, que nos arrojan datos muy preocupantes como sociedad y nos dan cuenta de la tarea que tenemos pendiente, y por eso lo dejé al final. 48%, según datos de la encuesta del 2011, 48% de los ciudadanos dice que se interesa poco o nada por los asuntos públicos. O sea, es el típico de que ¿qué van a poner hoy en la tele? O ¿qué vamos a hacer el fin de semana? O ¿qué hay de comer? Pero ¿qué están discutiendo los diputados? ¿Cuáles son las iniciativas que se requieren? ¿Cómo se discute? ¿A quién van a nombrar como fiscal? Que me preguntaban ahora lo de los medios. No, ese tema no me interesa. O ¿cómo está el IEPS, por ejemplo? ¿Y esto a qué da lugar? A que luego nos enojemos cuando sabemos de ciertas medidas, o a que nos vean la cara con argumentos que no son ciertos. Por ejemplo, yo entiendo que haya una necesidad y aplaudo al gobierno federal que haya salido a explicar. José Antonio Meade ha estado en todos los medios, el presidente Peña ha estado también en sus discursos defendiendo la medida del gasolinazo, pero hay otros que han salido a intentar engañarnos, y eso no lo puedo celebrar, eso lo tengo que denunciar, porque nos han dicho que lo que pasa es que la gasolina subió un 20% porque quitaron el subsidio. Cuidado con las palabras, cuidado con los términos. Hace más de 6 años que en México la gasolina no está subsidiada. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. El precio de la gasolina depende también, en alguna medida, de 2 impuestos. 2 impuestos. Uno se llama IEPS, el impuesto especial para productos y servicios, y el otro, el IVA del IEPS. Porque al IEPS se le suma el 16% de IVA. Entonces, perdónenme, pero los funcionarios que digan que el aumento de las gasolinas fue porque se quitó el subsidio, perdón, pero regresen la película hace 6 años, porque hace 6 años no se subsidia. Y hace 6 años se dedicaban 200,000 millones de pesos, según la cifra actual, a no sabemos qué, porque yo nunca supe, y fíjense que pregunté, y tenía amigos de alto nivel para preguntar. Muchas veces pregunté cuánto costaba producir 1 litro de gasolina, cuánto costaba ponerlo en la gasolinería de la esquina. Nunca dijeron. Ahora sí lo sabemos, porque pues ahora ya no hay de otra, ¿verdad? Bienvenida a la transparencia. Pero no sabíamos hace 6 años, hace 8 años, hace 10 años. Así que cuando decían, se está subsidiando, primero, si quieres que te crea que se está subsidiando, dime cuánto cuesta. Porque si no me dices cuánto cuesta, ¿cómo voy a saber si se está subsidiando? Pero ¿qué pasa cuando la gente no se interesa en los asuntos públicos? Que les pueden meter cuantos goles quieran, porque no están atentos a la discusión. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han revisado la ley de ingresos del 2017? En esa ley de ingresos, el 1.5% de ingresos del gobierno federal viene de la gasolina. ¿Lo sabían o no? ¿Cuál subsidio? 1.5% de todo el dinero que va a recibir el Estado mexicano, el gobierno federal, mejor dicho, viene de la gasolina, de ese IEPS. De ese IVA al IEPS. ¿Cuál subsidio? Y eso es lo que tenemos que discutir. Y tenemos que discutirlo con responsabilidad, con madurez y de manera pacífica. Este país merece una discusión sobre el costo de la gasolina. Porque no es el costo de la gasolina, es el costo de todo. Como no tenemos ferrocarriles, todo se transporta por carretera. Pues va a venir pero yo creo, no soy economista, pero yo creo que va a venir una luz de subida de precios en todo. Pues si transportas los alimentos por carretera, si transportas bienes de consumo por carretera y la gasolina, que es el material básico, te suben un 20%, pues basta que subir. Y no es de que quieras. Dice el gobierno, pero vamos a estar vigilantes de que no haya alzas indebidas. Caray, pues que no hay libertad de fijación de precios, ¿o es Venezuela esto? ¿No pueden los comerciantes poner el precio que quieran? O sea, si un restaurante quiere subirle 20 pesos a la sopa, ¿lo puede subir o no lo puede subir? ¿O lo van a multar por subirle 20 pesos a la sopa? O a la carne, o al aguachile. Aquí que estamos en no. ¿Le puede subir o no le puede subir? Yo creo que le puede subir. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a multar?
¿Van a encarcelar al dueño del restaurante? ¿Al de la tortillería? Híjole, no, yo creo que está complicado. Entonces, el mensaje es este: interesémonos en los asuntos públicos. La misma encuesta dice, 49% no se interesa en lo que se discute en el Congreso. Ah, pero el Congreso es el que aprueba los impuestos. Y luego no nos gusta pagar impuestos. El Congreso es el que aprueba el presupuesto y dice tanto para salud, tanto para seguridad, tanto para infraestructuras, tanto de bonos navideños. Ah, no, pero nos enteramos de los bonos navideños y entonces, sí, hombre, ¿cómo es posible, caray? Pero eso estaba presupuestado. Si hubiéramos prendido el canal del Congreso, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos sabido. Y si nos dedicáramos a estudiar esos documentos, lo habríamos podido detener a tiempo. No a toro pasado. No para que ahora nos hagan el favor de bajarse el 10% del salario. Yo creo que no, yo creo que hay que interesarse en los temas. El 39%, en una encuesta del 2011, está de acuerdo en el toque de queda. 32% está de acuerdo en que se torture a una persona detenida de quien se sospecha que ha cometido un delito definido por que ha cometido un acto definido por la ley como delito para obtener información. 1 de cada 3 mexicanos está de acuerdo con la tortura. 31% está de acuerdo en que se practique una ejecución extrajudicial, o sea, el famoso dicho porfirista, mátalos en caliente, en vez de llevarlos a la agencia del Ministerio Público cuando se sospecha que han cometido delitos de delincuencia organizada. ¿Para qué entregarlos al Ministerio Público? Luego llegan los abogados y los defienden y dan argumentos. No, mejor mátalos ahorita. 31%. Esa es la cultura. 35% está a favor de que circulen taxis sin placas. ¿Cómo habla de nosotros como país? 35%, sí, sin placas, pues, taxis piratas, ¿verdad? Finalmente yo necesito llegar a mi casa, como sea. Si el taxi tiene placas legales, qué bueno, y si no tiene placas legales, igual me tiene que llevar, porque yo necesito llegar a mi casa. 35% taxis sin placas. 58% está a favor de los vendedores ambulantes sin permiso. ¿Cómo deja eso a los negocios legales? Que pagan IVA, que pagan impuestos a la renta, que pagan predial, que pagan impuestos sobre nóminas. ¿Cómo deja eso a la economía formal? Descobijada. Y el 58% dice, mire, los que trabajamos por recibo de honorarios simplemente somos causantes cautivos, no tienes de otra. 58% dice, bueno, si se pone ahí enfrente tu competidor y no paga, pues adelante, ¿verdad? Y finalmente, con esto, es el último dato que les quiero compartir. En esta encuesta del 2011, 93% de los ciudadanos dijo conocer poco o nada su Constitución. No el 3%, no el 6%, no el 10%, no el 30%, no, 93%. Eso habla ya lo dije, lo vuelvo a repetir, de la pertinencia, de la oportunidad de este tipo de conmemoraciones, de recordar la Constitución y el valor que la Constitución tiene y de la imperiosa necesidad de hacerlo. Creo que la Constitución es el proyecto de futuro de este país. Creo que si este país tiene una carta de navegación que nos pueda unir a todos y que pueda convocar a la unidad nacional, eso es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que hoy celebramos. Es la utopía concreta, no es la utopía abstracta, ideal, no. Es eso que ya dije, derecho a la no discriminación, igualdad para todos, respeto a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, respeto a la integridad física y psicológica de las mujeres, respeto a los derechos de los trabajadores, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de manifestación pacífica, como lo dice el artículo 9 de la Constitución para todas y todos nosotros. Creo que hay que conmemorar la Constitución, y hoy lo estamos haciendo, pero también leerla, porque no se vale nada más ir a conferencias o organizar eventos, también hay que leer la Constitución, y hay que saber qué dice la Constitución, hay que comprenderla, pero sobre todo hay que aplicarla. Muchísimas gracias por su atención. Yo no tengo prisa, pero tú mandas. No, yo no tengo prisa. Bien, agradecemos mucho su presencia. Vamos a invitar a la diputada Irma Tirado Sandoval a que entregue un reconocimiento al expositor, a nuestro expositor, por su valiosa participación en estas conmemoraciones.
Gracias al doctor Carbonell. Recordamos a ustedes que mañana a las 11 de la mañana inauguramos la exposición de documentos históricos del Congreso del Estado y el próximo miércoles a las 11 la presencia del doctor Diego Valadez para hablar también sobre la Constitución. Muchas gracias y les invitamos a seguir participando.